Dicen que el verdadero trabajo empieza cuando hay que buscar trabajo. Y son muchos los jóvenes estudiantes que este mes quieren conseguir un pasaporte al mercado laboral. Soy Montse Mateos y hoy se ha acercado a Trabajo y Más Mónica Pérez Callejo, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs. Ella nos desvelará el secreto para acertar en la búsqueda del primer empleo. Casi nada. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Montse, encantada de estar aquí y compartir este podcast. Vamos a por ello. Supongo que como todos recordarás la primera vez que te lanzaste al mercado laboral. No sé si ahora los portales de empleo como InfoJobs, las redes profesionales y las sociales hacen más sencillo este primer rastreo. ¿Qué recomendarías a los que se enfrentan a ello por primera vez? ¿Cuál es el primer paso y cómo superarlo con nota, que es de lo que se trata? Pues buena primera pregunta, primer paso y vamos a ello. Y desde luego que hace ya bastantes años que me enfrenté por primera vez, pero lo recuerdo bien. Y lo cierto es que ha cambiado de forma increíble, sobre todo si pensamos en lo que ha aportado y lo que es el contexto digital, pero también eso a veces suma, ¿no? Porque todas esas herramientas, ese desarrollo y esa cantidad de información que tenemos al alcance de la mano a veces también lo hacen muy complicado. Sin embargo, creo que el primer paso es exactamente el mismo y hablamos de conocerse bien a uno mismo. Hay que, en realidad, pararse, pensar y lo primero empieza por esa autoevaluación, el conocimiento de uno mismo, de sus debilidades, fortalezas, de qué quiere también, qué espera y de qué puede aportar, cuáles son los intereses. Y también, por supuesto, una vez realizada esa evaluación y sobre todo si hablamos del primer empleo, aquí es muy importante ese conocimiento también personal y también la identificación de las habilidades o competencias. Creo que todos estamos ya acostumbrados a hablar de las soft skills, hard skills, ahora las soft skills, las competencias personales, como me gusta llamarlas a mí, pero ahora me dicen soft, no, y habilidades blandas tampoco, nunca me ha gustado, la verdad, esa palabra. Ahora se habla de las power skills, porque cada vez son más y más importantes y es importante tener esto identificado. Y luego, por otro lado, cuando uno ya se conoce bien, conoce cuáles son fortalezas, debilidades, competencias, etcétera, qué quiere, qué busca, qué tiene que ofrecer y cuál es el rumbo que quiere tomar, también lo que hay que ver es cuál es el contexto y eso tampoco ha cambiado, ¿no? Conocer realmente, hay que hacer una investigación de mercado, literalmente como suena, hay que conocer cómo está el mercado laboral, qué se está demandando, el sector que puede interesar, tipo de industria, empresas. Y aquí es donde sí que han cambiado mucho las cosas de cara a tener este conocimiento para hacer esa prospección y entender en qué contexto y qué es lo que queremos abordar, dónde están las oportunidades y también qué es lo que se está demandando para ver ahí cómo podemos encajar. ¿Cómo se diseñaría esa estrategia, esa primera estrategia, Mónica? Porque yo entiendo, nos ponemos como locos, yo me pongo en el lugar de los que están buscando su primer empleo, a rastrear LinkedIn, a rastrear redes sociales, consultar TikTok. ¿Cuál sería la clave de esa primera estrategia de búsqueda? Como toda buena estrategia, en primer lugar viene, como decía, de ese conocimiento y en segundo lugar, sobre todo de fijar el objetivo, hacia dónde nos queremos dirigir. Y de trazar también un plan, ¿no? Un plan de trabajo. Cuando estabas introduciendo la temática me ha gustado porque es verdad, buscar trabajo es un trabajo y requiere de una planificación también, de trazar ese rumbo. Hablábamos de esa identificación de los objetivos en el que nosotros podemos poner en valor aquello que tenemos alineado también con aquello, ¿no? Que queremos, que podemos ofrecer y cómo podemos ser ¿Recomiendas más en primer lugar las redes profesionales tipo LinkedIn, que es como la más universal, portales de empleo? ¿Sería ese el primer paso? En primer lugar, como decía, primero fijemos ese objetivo y después veamos cómo está y de cómo hayamos de ese análisis que hemos hecho del mercado. Desde luego nos sirven, ¿no? En gran medida las plataformas digitales, como decías. Desde luego LinkedIn es la red social profesional por excelencia. También tenemos, por supuesto, todas las ofertas de empleo. Aquí, InfoJobs es es la plataforma líder de empleo digital en España, pero también hay otras muchas, hay plataformas nicho y también tenemos más específicas
identificas y también es interesante que sí, como he dicho, ¿no? Hemos identificado qué sector nos puede interesar, qué tipo de empresa, etcétera. La mayor parte de las empresas hoy, su estrategia, digamos, digital, incluye también una parte muy importante de lo que es esa transmisión de la imagen y esa reputación como marca empleadora en la que ofrecer información a todos aquellos que puedan estar interesados. Y es muy importante también identificar este tipo de cosas para ver si esa empresa o ese sector en el que estamos interesados también cuadra, ¿no?, con lo que podría ser la percepción del tipo de organización, cultura, valores, etcétera, para el que queremos trabajar. En esa búsqueda, que es un gran mar lleno de oportunidades, ¿recomiendas aplicar a todo lo que se ve o solo a aquellas posiciones o empresas en las que crees que puedes encajar al 100%? Desde luego, en este caso, como decía, a veces es el exceso por encima, desde luego, la calidad ante la cantidad. O sea, no hay que aplicar a todo aquello, porque a nosotros tampoco nos tiene por qué encajar todo. Y lo más importante en este mundo, en el de los recursos humanos y el mundo del empleo, también hablamos de match, de ese encaje entre, como decimos nosotros, talento y oportunidad. Y ese encaje es muy importante y no tenemos tampoco que aplicar a todo, porque nuestro perfil tiene que encajar con aquella oferta a la que estemos yendo. Por dar una referencia, se dice que normalmente se califica ese match, ese encaje entre perfil y oferta, tiene que estar, para que tenga garantía de éxito, en torno al 70-80%. Ahí es donde hay realmente posibilidades de que luego se pueda avanzar en ese proceso. Tenemos que pensar también en términos de cómo se ha desarrollado, como decíamos, lo que ha aportado la tecnología, y detrás de la mayor parte de estas plataformas de empleo y de otros sistemas que utilizan a día de hoy la mayor parte de las empresas, como son los conocidos como ATS, que son sistemas de gestión, de seguimiento de candidatos, de candidaturas, etcétera, se aplica la tecnología para hacer esa criba de currículums y ese encaje, ¿no?, entre lo que se está demandando y lo que el candidato o el perfil también aquí está ofreciendo. Hay un aspecto que es fundamental y que vuelvo también un poco retomando lo que decías. ¿Cuál es la clave del éxito? Muy relacionado con esto. La personalización y el encaje entre lo que se está demandando y lo que tenemos que ofrecer. Y también hay que verlo desde los dos lados, porque muchas veces es como, no, yo tengo, no, esto es lo que me interesa, quiero, pero hay que ver cómo eso cuadra con lo que tienes que ofrecer y con lo que deseas recibir también. Y el valor añadido diferencial que ofreces respecto a otras candidaturas que puedan ser tu competencia. Lo peor que hay una vez que postulas, una vez que aplicas a determinada posición, ya sea a través de una empresa, un portal de empleo, es la espera. Es decir, ¿qué tiempo consideras prudencial para esperar una respuesta? ¿Y a partir de qué momento es recomendable insistir o de alguna manera interesarse por cómo va ese proceso de selección? En primer lugar, decir que muchas veces depende en general del tipo de puesto, empresa, etcétera. Pero por dar unas referencias generales, lo normal desde que se aplica hasta que se tiene a lo mejor una primera respuesta respecto a si has avanzado resultado seleccionado o no, suele estar entre 1-2 semanas, 7-14 días. Bueno, pues parece razonable, ¿no? Sí, es un periodo en el que, bueno, por tener esta expectativa, como decía, de tiempo, pero aquí pues varía dependiendo, como decía, de el tipo de trabajo, etcétera. Y después cómo se avanza también las fases, si se llega a fase de entrevista y pasada una primera entrevista. Hay algunos procesos que pueden tener solamente un par de entrevistas y hay otros que pueden tener a lo mejor 5 o a veces incluyen determinados tipos de pruebas, dinámicas, etcétera. Entonces hay que estar preparado para, como decía, buscar trabajo es un trabajo y es una carrera también de fondo en la que muchas veces hay que estar, ¿no?, y participar en una serie, en un número de procesos diferentes. Pero una vez también entras en la fase de entrevistas, pues hay veces que puede ser desde 2 semanas hasta varios meses.
depende de la posición. También decir que si sobre todo estamos hablando de primer empleo, no suelen ser procesos que se alarguen demasiado también en el tiempo, porque suelen ser posiciones en las que nos está pidiendo pues a lo mejor un nivel de experiencia o que tengan que pasar por distintas, digamos, niveles o diferentes, ¿no?, niveles de decisión en lo que sería el proceso de gestión de... Sí, que son más ágiles, es decir, en plena era de la inmediatez, aquí sí que hay que decir que hay que esperar un poco, no parece demasiado, 2 semanas, como tú dices, pero has mencionado la parte de varias ofertas, Mónica. En el caso de tener varias ofertas, ¿cómo gestionas esa oportunidad? ¿Qué estrategia, en tu opinión, es la más adecuada para que el entusiasmo o las prisas no te minen la mejor opción? Porque a lo mejor dices, no, pues esta ya la cojo, y a lo mejor si hubieras esperado un poquito más, la otra oportunidad podría ser mejor que esa que has cogido deprisa y corriendo. Pues has dado un poco la clave, porque ante entusiasmo y prisas, que también se entiende, y en primer lugar, si una persona tiene varias ofertas de trabajo, lo primero, enhorabuena, es tener precisamente, poner un poco de calma, pausa y cierta también, ¿no?, discreción. Hay que ver cuáles son los plazos que maneja la empresa o el proceso para entender también, y a veces el poder tener un poco de tiempo para analizar esto, que también dice bien, ¿no?, de una persona que quiera pensar bien qué decisión va a tomar. Y aquí, en cualquier caso, lo que creo que es importante, y es un poco lo que también aplicamos a otras cosas, es poder analizar y ver los distintos factores que tienen que ver a la hora de elegir un trabajo, porque no todo es el salario y también depende de en qué momento profesional estemos. Sobre todo tratándose de primer empleo, salario, formación, posible desarrollo de carrera a medio o corto plazo, ¿no? Has dado claves muy importantes, porque aquí, al final, el primer empleo empiezas a sentar las bases un poco de lo que puede ser luego tu desarrollo también profesional, aunque no hay problema, ¿no? Podemos tomar siempre una decisión y después, y hoy en día también, ¿no?, lo del concepto de trabajo para toda la vida, sabemos que esto está terminado. Pero en cualquier caso, ante un primer empleo es importante identificar si ese rol, las responsabilidades que implica, lo que decías del tema de desarrollo, qué experiencias, si vamos a tener a lo mejor también algún proceso de mentoring o alguien que nos va a guiar, nos puede aportar todo esto. Beneficios adicionales, hoy en día también se habla de todo el tema de modelo de trabajo, donde puede estar ubicado, posibilidades que se ofrecen, etcétera. Pero yo creo que para una persona, sobre todo joven o alguien que no tenga experiencia en el entorno laboral, en ese sector, es muy importante qué te estás llevando también para sentar esas bases, como decía, de cara un poco a futuro y a lo que realmente quieres. Como comentábamos al principio, conócete, identifica qué realmente quieres, y yo creo que es importante levantar un poco la mirada de lo que es el momento, ¿no?, también presente. Vivimos a veces como todo muy rápido, deprisa, muy rápido, y merece la pena el tener a veces esos tiempos para identificar si realmente esto te está llevando, qué puedes aportar y qué experiencia te vas a llevar de ahí. Y también de lo que es el mismo proceso de buscar trabajo, porque es algo en lo que se puede cultivar perfectamente pues la resistencia, la frustración, resiliencia, sí, la empatía, trabajo, y todas esas cosas que vas a tener que utilizar en tu vida profesional que empieza en ese momento. La verdad es que es una oportunidad de aprendizaje que no hay que rechazar, y sobre todo que tampoco te lleva a la frustración el hecho de no dar con el empleo de tu vida en el primer momento, entendiendo que ya no hay un empleo para toda la vida, que es lo que tú comentabas, Mónica. Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que has dado las claves para acertar en la búsqueda de ese primer empleo, y no sé si quieres añadir algo más. Fundamentalmente que hay que también tener confianza y afrontar esa búsqueda de primer empleo como ese inicio, ¿no? Y también que sobre el camino, en el camino también hay ese aprendizaje. No, y sobre todo que es algo que recuerdas durante toda tu vida, esa primera vez. Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros en este mes de septiembre, que es el mes de las oportunidades. Y nada, vosotros, gracias por escucharnos, os esperamos en el próximo episodio. Soy Monse Mateos y esto es Trabajo y Más, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo.
Si os gusta este y otros episodios de Trabajo y Más, no olvidéis puntuarnos. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.